Como les habíamos anunciado, recibimos a Rubén Orlando, fue durante casi 40 años encargado de prensa de la Embajada de Estados Unidos y está presentando este libro que se llama Desde el Búnker, que esta semana incluso se va a hacer la presentación oficial. Así que de alguna manera lo tenemos como una especie de adelanto. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buen día. Un placer estar acá con ustedes. No es un libro de grandes revelaciones, vamos a decir, en cuanto a los entretelones o discusiones o bueno, cuestiones que me imagino que habrá tenido acceso a la información, pero sí es un libro interesante de anécdotas y de repaso de momentos. Claro, uno se pone a pensar 40 años trabajando en un mismo lugar, o 38 exactamente, 38, ¿no? exactamente. Pero bueno, casi 40 años trabajando en un mismo lugar. En realidad uno pasa por distintas etapas, y mucho más en una embajada, donde desfilan los embajadores, desfilan los presidentes, y lo que se mantiene es el personal. Usted empieza el libro prácticamente tratando de desmitificar lo que es el edificio de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Hay mucho de fantasía en eso? ¿Es lo que más le ha costado durante estos años? Hay mucho de fantasía. Por ejemplo, se decía que había una antena, una gran bola gigante, y se decía que había un helicóptero adentro de ella, o se decía que había un mini submarino. Nada de eso existe. Es un edificio cómodo, con todas las facilidades para el personal para trabajar. Lo único difícil que tiene son los días de invierno, de viento y de lluvia. Llegar temprano, como llegaba yo a las 6:30 de la mañana, había poco menos que atarse para entrar a la embajada. Pero es lo que tú decís, desmitifica el búnker, el edificio. Digo, no, es un edificio común y corriente como cualquier otro, con todas las comodidades necesarias. Ahora, ¿no tiene medidas muy especiales de seguridad por ser una representación diplomática de los Estados Unidos? Todos sabemos lo que es Estados Unidos en cuanto a las cuestiones de seguridad. Hoy por hoy es verdad que las grandes potencias, en su inmensa mayoría, todas toman muchas medidas de seguridad. Pero Estados Unidos quizás es quien ha hecho punta en ese asunto. ¿No tiene medidas de seguridad muy especiales? A ver, cuando yo empecé a trabajar en la embajada no había muro. Uno podía circular, entrar por un lado y salir por otro, disfrutar del parque. Obviamente que a raíz de los sucesos que todos conocemos que han pasado, las medidas de seguridad se han intensificado. Pero yo creo que son las medidas naturales y correctas que tiene cualquier embajada en cualquier parte del mundo, de Estados Unidos o de otros países. Lo que yo no sabía, y aparece allí en el libro, es que es un edificio con un fantasma. Siempre se dijo, está la historia de hace años de que... Esto es en serio, la gente se puede estar riendo pensando que yo le estoy haciendo una broma, pero en el libro aparece que hay funcionarios de la Embajada de Estados Unidos que creen que hay un fantasma dentro del edificio. Siempre se dijo y se jugó con eso de que había un fantasma. Había gente que se quedaba después de horas y sentía ruidos extraños de puertas que abrían y cerraban. Había gente que iba temprano y que había visto una sombra, que era una persona mayor. O sea, siempre fue un mito o algo que estuvo ahí y que siempre hablábamos entre todos los funcionarios. ¿Usted no lo vio ni lo sintió? Nunca, me enteré muchísimo, años mucho más tarde de la historia del fantasma. En esos casos a veces es mejor enterarse más tarde. Ingresa a trabajar usted en la Embajada de Estados Unidos en la década del 70. 79. Todos sabemos que en esa época eran difíciles para Uruguay, era difícil trabajar con la prensa, era mucho más difícil para la prensa, y a su vez también se ha especulado mucho y se ha hablado mucho sobre el rol de Estados Unidos en el gobierno dictatorial de nuestro país. Usted, desde la experiencia que tuvo en los años que trabajó bajo esa circunstancia, ¿qué nos puede contar? Bueno, hay un capítulo en el libro que se llama La Transición, donde investigando, digo, es todo hecho público, hay funcionarios de Estados Unidos que trabajaron en esa década, en esos tiempos en la Embajada de Estados Unidos, que accedieron a tener entrevistas con funcionarios del propio Departamento de Estado. Hay un instituto de diplomacia del Departamento de Estado donde tiene más de 2.000 entrevistas, entre ellas casi 30 de funcionarios acreditados en Uruguay, donde cuentan toda su etapa en esos días de gobierno cívico-militar. Claro. Y también habla usted, y se menciona en el libro, el rol que se conoció, que muchas veces jugó la CIA con algunos enviados y algunas situaciones que usted trata de echar un poco de luz, quizás sobre algunas situaciones que se han comentado y que son de carácter público. A usted, desde su tarea como encargado de prensa de la embajada, ¿le resultó difícil en algún momento trabajar en esas circunstancias o no? Jamás me pidieron absolutamente nada. Digo, sería muy tonto no reconocer que existía. Jamás me pidieron absolutamente nada, jamás participé en nada. Puedo haber hablado con funcionarios en la cafetería, en una reunión, informalmente, pero jamás sentí para nada el papel
de la CIA. Pero y en ese tipo de situaciones y de circunstancias, ¿se da eso de que uno sabe y quizás trata de no preguntar porque cuanto menos se sepa mejor? No, es que no era eso. No pasaba. En mi parte, obviamente que hay libros sobre la CIA en Uruguay. Sí, usted los menciona. Menciona un par de hechos, sobre todo un empresario que fue confundido con Benguele y que la CIA mandó un equipo acá, pero no lo sentía en el diario vivir para nada. Digo, yo tenía total libertad para trabajar y nunca sentí la mano y la imagen detrás mía. Cuenta usted también en el libro que muchos colegas, muchos periodistas, en algún momento sentían cierta desconfianza incluso hacia su persona en pensar que, bueno, que la información o lo que hablaba con usted podía llegar a trascender. Eso era lógico, digo, pero ahí cuento una anécdota de un periodista muy conocido que también siempre... Que eso es algo del libro, aparecen muchas anécdotas que no están identificadas y bueno, quiénes son. Pero hay un periodista muy famoso que siempre decían que trabajaba para la CIA y él siempre decía que el sobre lo estaría recibiendo otra persona con su mismo apellido. Y lo mismo le sucedió a usted. Y lo mismo me va a suceder a mí. Bueno, estamos haciendo un rápido repaso en realidad de lo que contiene el libro. Yo destacaba algunos puntos. Por ejemplo, a ver, no hay quien haya estado ese día en alguna circunstancia y no recuerde, es como una conversación habitual. ¿Qué estabas haciendo el día que cayeron las Torres Gemelas? ¿No? Yo estaba en determinada situación. Usted estaba nada más ni nada menos que en la Embajada de los Estados Unidos. Y revela en el libro que fue uno de los días más difíciles que le tocó vivir. Fue uno de los días más tristes, en el cual el delirio y la realidad se convirtieron en un solo hecho. Yo venía de una reunión temprano de noticias de prensa que teníamos en ese momento. Había bajado a buscar un café a la cafetería. Una compañía me dice, parece que se estrelló un avión en las Torres Gemelas. Empezamos a ver, estábamos viendo CNN. No se había estrellado ningún avión porque después vimos en vivo y en directo todo lo que estaba sucediendo. La embajada, me acuerdo que cerró al mediodía, tuvimos que hacer una conferencia de prensa con la encargada de negocios en el jardín porque no se podía acceder a la misma. Y bueno, y después todo lo que conocemos. ¿Sintió miedo en algún momento? No, para nada. Y en cuanto a, usted menciona también en el libro y habla de cómo se vivía esas horas, de lo que representaba el flujo de información desde Estados Unidos, pero también la avidez que había en nuestro país, obviamente, de parte de la prensa por conocer. ¿Qué nos puede contar, qué nos puede revelar en cuanto a cómo se viven esas horas tan agitadas? Son horas de mucho trabajo, digo, la prensa desde que hasta el mediodía que quería tener una reacción bueno, no había embajador, había una encargada de negocios, la información era un cúmulo de información, variaba permanentemente, hasta que al final decidimos sobre media tarde, con la embajada ya cerrada, hacer una conferencia de prensa y la encargada de negocios... ¿Y por qué con la embajada cerrada? Porque por razones de seguridad la embajada decidieron cerrarla. O sea que hubo un protocolo de seguridad que se activó en ese momento. Claro, decidieron cerrar la embajada y bueno... ¿Y ahí tampoco sintió miedo? No, para nada, no, para nada. Yo fui uno de los pocos que me quedé ese día con algunos compañeros de la oficina para armar, te repito, en el jardín de la embajada, una conferencia de prensa casi improvisada, ¿no? Claro. ¿Y cómo es la anécdota de esa bandera de Uruguay que apareció en las... Yo la desconozco. Quizás sea un equívoco mío o bueno, hay veces que hay cosas que a uno se le pasan, pero yo desconocía la anécdota de la bandera que aparece en el libro. La bandera está en la Cancillería. Sí, en el Palacio Santos. En el Palacio Santos. Bueno, el retiro de los escombros y de todo duró mucho tiempo, muchos años, y en un momento aparecieron los restos de una bandera. No sabían, la gente que estaba ahí, muchos no sabían de qué país era, la identificaron y resultó ser una bandera de Uruguay. ¿Cómo llegó ahí? Yo no lo sé tampoco. O sea, debajo de los escombros de las Torres Gemelas aparece una bandera uruguaya que nadie sabe ni a quién pertenece, ni cómo por qué estaba ahí. Exactamente. Y que ahora está fue entregada al Consulado Uruguayo en Nueva York y ahora está en el Palacio Santos. No sé, o sea, obviamente que no se cree que fuera de la persona que falleció en el atentado de las Torres Gemelas, que era uruguayo. Había un uruguayo que viajaba a Nueva Zelanda. Sí. Bueno, en fin. Cuyos familiares viven acá en Colonia, ¿no? Sí, usted menciona también que siempre, por lo menos en las conmemoraciones que hay de... sí, la familia Domínguez siempre estuvo invitada a todas las conmemoraciones. También menciona usted en el libro, de alguna manera, claro, yo decía, trabajando con distintos embajadores, trabajando con distintos presidentes uruguayos, hay diferencia, me imagino que... ¿Cuál se la hizo más difícil de los presidentes uruguayos?
al momento de su rol de trabajar desde prensa de ¿Con la los embajada? presidentes uruguayos? Sí. No con ninguno, digo, con el presidente Sanguinetti, con el presidente Lacalle, con el presidente Valle, con el presidente Vázquez. Cada vez que teníamos que hacer una conferencia de prensa de visitantes, ya sea en Suárez o en el edificio Libertad, teníamos las puertas abiertas a través de sus responsables de prensa. Cuando vino el presidente Bush, el presidente Lacalle se puso al hombro la visita y estuvo... Yo lo cuento en el libro, la avanzada de la Casa Blanca, tuvimos una reunión en el edificio Libertad y el presidente bajó a saludarlos y pensaron que era una broma porque nunca les había pasado que en una avanzada, en una reunión de trabajo, una visita presidencial, sí, el propio presidente bajara no solo a saludarlos, sino que se quedara un rato charlando con ellos. Cuando vino el Bush hijo, el presidente Vázquez tuvo la brillante idea de llevarlo en Chorena y también trabajamos en forma perfecta y coordinada. Usted menciona también que, por ejemplo, con la situación de los presos de Guantánamo, sabía de la noticia, o en realidad conocía algo, pero la manera en la que se hizo pública quizás no fue la mejor. No, yo me enteré por la prensa. Me enteré por la prensa el mismo día, una nota que publicaba el semanario Búsqueda un jueves. ¿Y eso no complicaba la tarea desde prensa de la embajada? No. Esto de, bueno, hay algo, en realidad no sé bien lo que es, y me entero porque Mujica le habló a Búsqueda. Y había que adecuarse. Digo, nosotros no tuvimos, en la llegada en sí no tuvimos mucho que ver. Digo, de hecho, el arribo de los presos de Guantánamo estuvo guardado bajo 7 llaves y a la salida de la base se encontraron con un equipo de televisión, que yo te cuento ahí. Y cómo llegó el equipo de televisión a saber eso, con una llamada al Comando Sur y un funcionario muy solícito le dio todos los detalles del vuelo y la llegada con los presos Guantánamos al Uruguay. Como se dice en la jerga popular, se la copiaron. Se la copiaron. Bueno, cuenta también usted una anécdota de una reunión que mantuvo Vázquez con el embajador antes de asumir como presidente y que un equipo de prensa que pasaba por el lugar y eso le habrá provocado algún dolor de cabeza. No, llamó al embajador que fuera a la residencia, estaba en una reunión supuestamente privada con el presidente Vázquez, pasa un equipo de televisión que iba a hacer una nota a un hospital cercano a la residencia y ven la puerta del coche de Vázquez y el coche de sus custodias, cambiaron el destino de su nota, se quedaron ahí y tuvieron la primicia. Y si algo ha caracterizado la reunión entre Uruguay y los Estados Unidos, más allá de idas y vueltas, de qué partido estuviera en el gobierno de nuestro país, hablo del sesgo ideológico, no es lo mismo el Partido Nacional que el Partido Colorado, que el Frente Amplio. Lo que es verdad es que la relación con los Estados Unidos se ha mantenido en límites realmente razonables y hasta Mujica, que usted lo reconoce incluso, es el presidente más americanista quizás en cuanto a su filosofía, tuvo una muy buena relación con los Estados Unidos y se reunió varias veces. ¿Cómo cambió en el tiempo organizar las visitas de presidente de los Estados Unidos al Uruguay? Que vengan personas tan importantes en el mundo a nuestro país. Primero que nada, son visitas las cuales los días previos prácticamente no se duerme. La visita en sí es lo más fácil porque está todo tan aceitado, tan coordinado, tan arreglado que es estar ahí. La primera visita del presidente Bush con Lacalle se trabajó perfectamente, no hubo ningún problema. Y la visita del segundo Bush con el presidente Vázquez tampoco. Digo, no cambió en nada, hay un protocolo. Ojo, viene un equipo avanzado a la Casa Blanca. Bueno, pero fue 30 años después, la tecnología era distinta. Entonces, claro, con el primer presidente Bush, por ejemplo, cada cadena de televisión de Estados Unidos pidió su propio estudio de televisión, había que conseguir y reservar satélites, hubo que pasar el Parque Hotel, que en ese momento fue la sede de prensa, a 110 por la corriente que usaban los equipos de las cadenas de Estados Unidos. Fue totalmente diferente entre una y otra. Pero viene una avanzada a la Casa Blanca que tienen todo muy aceitado y nosotros acompañamos la tarea de ellos. Bueno, ¿y en cuanto a la ida de presidentes uruguayos a Estados Unidos? No, ahí era un tema que lo manejaba directamente la Casa Blanca y la Embajada Uruguaya en Washington. Bueno, pero usted ha conocido y sabe lo que es la logística, más allá de que no estuviera en la parte organizativa, es una señal también para la Embajada de Estados Unidos en el Uruguay. Algunas veces sí lo que ayudábamos era en la cobertura de prensa, los periodistas a lograr acreditaciones, en su momento que tuvieran satélites y pudieran usar las facilidades de Voice of America, pero en sí del otro lado era que se coordinaba todo. Y haciendo un repaso, ¿qué es lo que más le deja casi 40 años de servicio en la Embajada? Lo que más me deja es una cantidad enorme de amigos en Uruguay y en el exterior. Creo que es lo que más me llevo. Digo, estos son anécdotas que todo el mundo conoce, que muchos saben, pero llevarme infinidad de amigos, y lo he vivido en los últimos días cuando me retiré, creo que es lo más importante que me llevo
de toda mi etapa en el búnker. ¿Y es verdad que existe esto de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos que se enamoran de, Es verdad. de uruguayos o de uruguayas? Hay un capítulo que se llama Uruguayos for Export que cuenta algunas diplomáticas estadounidenses que terminaron casadas con ciudadanos uruguayos. Algunas muy famosas, por ejemplo, Yulisa. la embajadora Yulisa Reynoso, Reynoso, exactamente. que incluso, bueno, ahora... Tiene un hijo con sangre uruguaya. Exactamente. Bueno, Rubek, muchas gracias por venir, por tantos años de molestias en cuanto a llamar y a una persona siempre dispuesta a atender a la prensa, más allá del medio que sea y del lugar que uno ocupara, siempre el teléfono de Rubek Orlando estaba presente y estaba abierto para atendernos, así que mucha suerte con este emprendimiento y con lo que sea de tu vida, no sé qué... Bueno, algunas cosas vamos a hacer. ¿Qué vas a hacer tú? Algunas cosas, estamos todavía... Porque era mucho tiempo el que llevaba. Era mucho tiempo el que llevaba. Yo le contaba ¿Extrañás o no? No, no extraño. Digo, yo ya había asumido que el último día de octubre me retiraba y, por ejemplo, después de 38 años disfruto de salir a correr todas las mañanas por la Rambla, cosa que no pude hacer en todo ese tiempo, por ejemplo. Y tengo libertad de horario y flexibilidad para hacer una cantidad de cosas, y planes y proyectos que quiero llevar adelante. Te agradecemos la presencia esta mañana. A ti, muy aquí en amable Teledia por la Primera Hora. entrevista. La pausa y seguimos con más noticias.